En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias, infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu perdón, por tu delicadeza, porque vives en nosotros y estás con nosotros continuamente. No nos desamparas un solo segundo. Y al igual que estás tú, están tu papá, tu papacito Dios, nuestro papá, y el Espíritu Santo. Somos morada donde habita Dios. Gracias, gracias papacito, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús. Gracias Virgencita, muchísimas gracias por ser nuestra mamá, por acompañarnos y bendecirnos en la unión a San José, nuestro papá. Gracias, San José, por todo el bien que nos haces y la forma tan extraordinaria en que actúas en nosotros, en nuestros hogares, familias, comunidades religiosas, en la iglesia, en nuestro pueblo. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por los santos ángeles y por los santos arcángeles que tienen misiones especiales y siempre nos asisten y ayudan. Gracias a San Joaquín y a Santa Ana, abuelitos del Señor Jesús y nuestros. Gracias a San Ignacio de Loyola y a Santa Mariam de Belén. Cúbrannos y séllennos con la preciosísima sangre de Jesucristo y ayúdennos a vivir plenamente en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volad en nuestro socorro, orad intercediendo por nosotros ante el Señor. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, con la fuerza del Espíritu Santo, yo ato a los pies de la cruz divina de Jesús todo poder y fuerza del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces, que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño, nos quieran hacer daño. Se van atados, amordazados, enceguecidos, enmudecidos, quemados, clavados, traspasados, ahogados y humillados, para que Jesús los envíe a donde les corresponda, no nos puedan dañar más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la paz, el amor y la alegría de Jesucristo el Señor esté con ustedes en este día. Sean muy bienvenidos a nuestra enseñanza, a este programa número 374. Tiene que ver con la sanación de la familia
y lleva como título ¿Cuál paz buscas? Porque nosotros buscamos muchas paz. Paz es Jesucristo. El que esté buscando otro tipo de paz, aquí, allí o allá, es pura farsa, es pura mentira. Y un día cualquiera verán los frutos. Los frutos son aterradores, pero el que busca la verdadera paz se llama Jesucristo. Si no le has buscado, búscalo y vas a tener paz. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versos del 1 al 20, está esta historia sorprendente de Pablo. A mí me cautiva. He hablado y hablaré muchas veces, pero quiero que hoy nos metamos y veamos algo clave, claro, porque en nuestro programa anterior, vimos cómo cuando alguien le pide a Dios algo, Dios utiliza el medio que quiera utilizar para responderle. Sea un medio humano, un medio material, yo no sé cómo, pero es impactante, simplemente impactante. Entonces, en esta historia de la vida de Saulo, en este testimonio de Saulo, cuando Dios pone la mirada en alguien para que le ayude, para que le sirva, para que comparta su vida con Dios, Dios hace lo posible y lo imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero hace todo, por difícil y duro que parezca, y se vale de medios nuevamente. Así como con Felipe en el programa anterior, Dios se valió de un ángel para hablarle a Felipe y para responderle al eunuco la petición que le había hecho, que le ayudara a comprender la palabra, que no es fácil. Aquí, en la vida de San Pablo, Dios le va a responder. Saulo era un hombre bueno. Saulo era un hombre creyente. Saulo amaba a su Dios. Saulo conocía las Escrituras y había estudiado en la mejor universidad de su tiempo, con Gamaliel. Saulo no era un ignorante. Saulo no era un tontico por allí. No, Saulo era un hombre. Y él tenía un plan de destruir a los perseguidores, a los que estaban persiguiendo a Dios. Cuando se levantó ese grupo de ellos, el nuevo camino, Saulo puso la mirada y dijo, estos locos, ¿qué van a hacer? Van a despistar a la gente. Estos van a confundir a la gente. Ese era el plan de Saulo. Pero como estos no eran ni locos, ni estaban confundiendo a nadie, y sabían muy bien lo que hacían, y el plan era divino, ahora viene Dios a intervenir personalmente. Ya Saulo estaba teniendo mucho poder. Ya Saulo tenía cartas de autorización para ir por las casas, por toda parte, buscando los del nuevo camino, a los que después se llamaron cristianos. Ya tenía cartas de autorización para agarrarlos, llevárselos a la cárcel y luego matarlos. Y como Dios defiende a los suyos, se levantó Dios a hacer lo que tenía que hacer. Escuchémoslo. No nos va a sonar extraño porque hemos hablado de esto algunas veces, pero hoy quiero remarcar aspectos tan fuertes como cuando Dios te mira y te escoge, no importa quién seas, Él hace lo que tenga que hacer. Como cuando Dios te escoge y tu maldad o tu forma de actuar o tus actitudes son ajenas completamente al plan de Dios, Dios te sana antes de ponerte a trabajar para Él. Y te sigue sanando en el transcurso de tu vida, pero en ese momento
Él detiene todo el paquete. Míralo. Repito, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Estaba lleno de rabia, estaba lleno de celo, pero era un celo equivocado, por ignorancia, dijimos por ahí en cualquier otro programa. Después de la muerte de Esteban, donde Saulo participó como allí presente y cuidó las capas de los testigos falsos que se fueron a apedrear a Esteban, Saulo aprobó todo eso, feliz y dichoso. Y se fue a buscar las cartas y su plan va a tener un pare muy fuerte, porque Dios no deja que se burlen de él. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, con las cartas y autorizaciones, dice, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Palabra de Dios. Miren ustedes, hermanas, el plan de Saulo era perseguir a Jesucristo sin darse cuenta. Estaba persiguiendo a Dios. Hicimos ya un programa donde decía, eres tú de los que persigues a Dios. Este estaba persiguiendo a Dios. Todos esos que andan por ahí en guerrillas, ese tipo de cosas, y los que están influyendo para que se cierren las iglesias y para que los sacerdotes no puedan ejercer los sacramentos, están persiguiendo a Dios. Todos los que están en países donde están masacrando a los cristianos, están persiguiendo a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero hermanita, es que están persiguiendo a Dios. Por ignorancia, el proyecto de Saulo va a detenerse por sabiduría de Dios. Saulo lo desarrolló por ignorancia. Ahora viene la sabiduría de Dios. Y como ama a Saulo, y como lo va a convertir en un gran evangelizador, en un gran ministro de Dios, tiene que detenerle su plan. ¿Y cómo se lo va a detener? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo envolvió una luz, cayó al piso, fue derrumbado de su caballo. Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Pero miren aquí, me detengo. Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Yo allí me quedo, muda. Díganme lo que Saulo tiene que haber sentido, caer de su caballo al piso. Por ahí en uno de los programas anteriores dije que qué cosa tan rara, porque cuando a uno le presentan a alguien, uno se presenta de mano, mucho gusto. A Saulo le hicieron besar el piso, porque estaba persiguiendo a Jesús. Saulo no estaba buscando a Jesús, estaba persiguiéndolo. Y llega, ¡tum!, caiga ahí, mijito. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
pero no lo dejó caído. Dios no es vengativo, Dios no es rencoroso. Le dio una orden muy clara. Orden, ya no es propuesta, ya no es compartido, ya es hágalo y punto. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Miren, yo creo que cuando Dios llama a alguien, es Dios y la persona. A veces intervienen otras personas no muy bien orientados, no con mucho sentido de Dios, como un par de papás que ni están casados, que viven amancebados, viven en unión libre, viven en pecado, que le van a permitir a su hijo o a su hija consagrarse a Dios. Para ellos no tiene sentido eso. Imagínense Satanás bendiciendo un par de hijos o una niña o un joven para que se vaya a servirle a Dios. Imposible, imposible. Pero desgraciadamente también hay papás que sí están casados por la ley de Dios, pero no tienen sentido, ni de amor de Dios, ni de responsabilidad para consagrarle sus hijos a Dios. Y eso es delicadísimo. Póngale atención, ¿por qué explico esto? Porque dice aquí, sus compañeros de viaje, los que él llevaba ya en su equipo, pagados o como fuera, para apresar y encadenar a esos, quedaron mudos de estupor, pánico. ¿Por qué? Porque ellos oían la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Para qué tendrían que oír la voz? Para que no siguieran a ese loco y para que ellos tampoco fueran a hacerlo. Wow. Pero ellos no vieron la luz. Ellos oyeron la voz. ¿Para qué tendrían que oír la voz? Para que le ayudaran a porque se quedó ciego. A Saulo le quitaron la visión de su proyecto de ayer, del que él iba a realizar. Se lo quitaron todo. Y le van a dar una nueva visión. Pero se la va a dar el Espíritu Santo. Y se la va a dar a través de oración. Y se la va a dar a través de ayuno. Y se la va a dar a través de una entrega generosa. Dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. ¿Cómo les parece el tratamiento de amor que le hizo Dios a Saulo? Puro tratamiento de amor. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Le quitó la visión de sus proyectos de ayer. Le quitó el hambre y la sed de matar y de pecado. Se la quitó. Esa comida se la quitó. Y le va a dar. Póngale cuidado a lo que le va a dar. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Miren, esto es ya otro ejemplo de que cuando Dios quiere algo, busca a quien le ayude a llenar lo que va a hacer. Aquí está Saulo, lo quiere para él. Aquí está Ananías, que es un servidor de Dios. Y Jesús le va a dar orden a ese servidor. Vaya a este lugar exacto. Casa de fulano, exacto. Pregunté por Saulo, exacto. Y le contó lo que a Saulo le había pasado en el camino. Ananías no sabía eso. Ananías sabía, por críticas o por chismes o por lo que fuera, que Saulo se estaba llevando las personas
metiéndolas a la cárcel y las iba a hacer matar. Eso sabía Ananías. Y Ananías le contó ese chisme a Jesús, pero Ananías no lo había visto. ¿Cómo le tendría de miedo? Y ahora lo mandan de frente a él. Vaya, impóngale las manos. Vaya, ore por él, porque se va a sanar. Vaya, bautícelo. ¡Wow! Así habla Dios. Ese es el Dios de nosotros. No da lugar a dubitaciones, no hay modo de dudar. Vaya, haga y diga, y ya. Cuando hay por allí servidores inseguros, servidores que confunden a la gente, servidores que hablan mal de la iglesia y de sus ministros, son personas que no están en Dios. Tienen sus proyectos combinados. Tienen un poquito de ellos y un poquito de Dios. Y resulta que para servirle a Dios no podemos tener nada de nosotros. Todo es el plan de Él. Hay que renunciar a lo nuestro. Sea que Dios lo quite o sea que se lo entreguemos, pero no volver a agarrarlo. Hay personitas que Dios me llamó y que me mostró esto y me mostró aquello, y eso parece evidente. Pero entonces empiezan a viajar y empiezan a ir y por aquí y por allí, aguantan hambre porque ayunan y se privan de la familia. Muy bien, todo es muy bien. Pero llega un momento cualquiera en que su plan de vida que ellos tenían antes, su trabajo, sus bienes materiales, su familia, no sale bien, no combina con lo que están haciendo. Entonces empiezan a tomar decisiones, que si dejo el trabajo, que no dejo el trabajo, que entonces de qué voy a vivir. Bueno, y entonces ¿dónde está la seguridad en Dios? Miren que a Saulo se lo quita todo, todo es todo, hasta el nombre, porque le va a dar el nombre de Pablo. Saulo dejó todo, pero hay unos que no dejan o no dejamos todo. Sigue aquí. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle recta, pregunta en la casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto una visión. Ha visto en una visión a un cierto Ananías que entra, le impone las manos para que recobre la vista. Palabra de Dios. Jesús sabe lo que hace. Jesús escogió a ese Ananías y no importa lo que Ananías piense, no importa lo que Ananías diga, levántate y vete y ya. Y haz esto con nombre de calle, con número de casa, con nombre del dueño, todo con pelos y señas. ¿Por qué nos quejamos y decimos yo no puedo, yo no soy capaz? Porque no estamos en oración. Porque nuestra vida no es de entrega genuina, auténtica. Ahí le está mostrando Dios a Ananías qué es lo que él quiere. Ananías no tiene que poner sino su buena voluntad. Me voy ya. No tiene que saber nada de nada. Estorba todo lo que sepa de Saulo. Y estorbó, porque Ananías le dijo, yo allá no voy, Señor. Leámoslo. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos
hablar de ese individuo. Miren la palabra despectiva. Miren, él tiene su cosita contra Saulo. Y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ananías no tiene que saber nada. Lo que Ananías diga estorba. Lamentablemente, nosotros queremos imperar nuestra voluntad y ponerla encima de la voluntad de Dios. Dios, yo quiero hacer tu voluntad como yo quiero, como a mí me da la gana. Y eso no es así. El Señor le dijo, anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. ¡Wow! Es palabra de Dios. ¿Cómo se quedaría Ananías? Piensen ustedes. Ese hombre lo escogí yo, le dijo Jesucristo. No lo estás escogiendo tú, no lo escogió el sumo sacerdote, lo escogí yo, Dios. Y no lo escogió para cualquier cosita. Miren para qué lo escogió. No lo escogió para limpiar pisos o para ir a ser el sacristán de la iglesia. Oiga, para lo que lo escogió. Es un hombre, es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre, llevar el nombre de Jesús. No era más nada. ¿A dónde? A pueblos, a reyes y a los hijos de Israel. Casi nada, a todo el mundo. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Palabra de Dios. Esa frase me golpea a mí tanto. Porque es que nosotros somos perseguidores. Yo al principio me burlaba de todo eso de la renovación. Pero yo pues no salí a hablar mal de ellos, sino que cuando los oía hablar en lenguas, y alababan a Dios, y yo era pánico, sentía. Yo decía, qué miedo. Pero sí los llegué a criticar en el grupo con alguien del mismo grupo. ¿Cuánto me habrá tocado sufrir a mí? Porque en determinada forma yo estaba persiguiendo a Dios cuando hablaba o pensaba, no se necesita hablar, pensaba mal de ellos y del padre Darío Betancourt, que era el que dirigía ese grupo. Para saber que el Señor me escogió y me quería para Él, así yo no supiera nada, así tuviera carácter fuerte, así fuera dura, me escogió para Él. Y puso al padre Darío Betancourt para que él me ayudara. Y me puso a andar junto con el padre Darío Betancourt a donde él predicaba. Yo sentada ahí y el padre predicando. Y mañana el padre volvía a predicar la misma enseñanza en otra ciudad, otro país. Y yo no estaba por allá conversando, ni estaba en el mercado, ni estaba en los almacenes. Allí sentada, aunque era una enseñanza que ya había escuchado. Porque Dios fue tan especial que le dio esa confianza tan inmensa al padre Darío que otro día ya no era esa enseñanza predicada por el padre Darío, sino por mí. Y él ahí sentado. ¿Para qué? Para prepararme, para tenerme lista y para enviarme. ¿A dónde? A donde quiso enviarme. ¿Y quién le pudo decir que no? ¿Quién? Es que Blanca, usted es muy, muy seria. Me lo dijo el padre Darío muchas veces. ¿Usted por qué no se ríe? Y yo voy a repetir esta frase que es muy fea. Mi padre, no me da la gana. No era que no me daba la gana, era que no me salía la sonrisa, porque estaba tan enferma, tan herida, tan mal, de una vida de niñez, que no fue la verdadera niñez que yo tendría que haber tenido, con mi papá y mi mamá en mi casa, sino criada en casa de abuelos, con tíos, con primos, con todo el mundo.
haciendo la voluntad de otros, pero nunca la libertad para actuar como yo era y como tenía que ser. Entonces todo eso fue lo que el Señor me fue quitando. Y esa sonrisa mía la quitó, que no tuve sonrisa nunca, esa seriedad horrible me ha ido dando su sonrisa. ¿Se dan cuenta? Dios sana. Aquí dice, salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, ya sabía su nombre, mira, ya sabía su nombre, el Señor Jesús. Pero miren qué tan honesto Ananías. Yo quise leer esto, releerlo y volverlo a traer por la honestidad de ese servidor de Dios, que aunque le protestó al Señor y no quería hacer la voluntad de Dios, fue y no se enorgulleció, no se envalentonó, no, miren. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Miren, para seguridad de Saulo, yo no vengo por mis propios medios, me envió el Señor Jesús. Y me envió para que tú vuelvas a ver y para que quedes lleno del Espíritu Santo. ¡Uy, qué bendición! Oiga, qué forma de evangelizar tan grande. Fue el Señor Jesús que me envió. Yo no vengo por mi cuenta. No es que los de esta casa me llamaron. No es que los que venían contigo quedaron muertos de miedo y me conocían y me dijeron que viniera, que es lo que a uno muchas veces le dicen. Vea, venga a mi casa y ora por mi mamá. Pero uno no siente ese impulso de Dios. ¿Por qué? Yo no sé. Pero es que a veces como que lo presionan a uno, como que lo obligan a uno. Vaya, dígale a mi esposo tal cosa. No, las cosas de Dios son de Dios. Aquí, ¿qué más sigue diciendo la palabra? Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Pongan atención, se le cayeron unas como escamas. Ahí van los proyectos de Saulo, ahí cayeron los proyectos de Saulo. Ahí va toda esa envidia, toda esa rabia, toda esa ira que sentía contra los del camino. Había que matarlos porque ellos estaban contra Dios. El que estaba contra Dios era Saulo. Pero el Señor no lo rechaza, lo pone a trabajar fuerte para que muchos más vengan al camino. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es Hijo de Dios. Palabra de Dios. Mire pues, así obra Dios. Dios no nos quita nada, simplemente nos da una nueva visión de lo que tenemos que hacer. Inmediatamente lo puso a enseñar en las sinagogas de esa ciudad. Dígame usted, inmediatamente en Damasco, inmediatamente. Y puso a los discípulos de Damasco que estuvieran con él. Pero díganme ustedes, en esos 3 días de ayuno, y en esos 3 días de silencio, y en esos 3 días ciego, ¿qué no le enseñaría Dios a Saulo? En otras palabras, todo lo que Dios le había enseñado a los apóstoles en 3 años, se lo enseñó a Saulo en 3 días. Porque cuando Saulo sube a Jerusalén y se encuentra con Pedro y le cuenta todo lo que está haciendo, Pedro reconoce que es enviado de Dios. En otras palabras, la doctrina que Jesús
les enseñó a los apóstoles antes de morir y después de que resucitó, en 3 años, se la enseñó a Saulo en 3 días. ¿No tendrá Dios capacidad de darnos inteligencia para aprendernos todo lo que Él nos quiere enseñar en un segundo? Si es que somos de Dios, somos hechura de Dios, somos obra de sus manos, le pertenecemos. Tú no le perteneces a nadie. Hermanita, es que mi marido, tú no le perteneces a tu marido. El esposo no le pertenece a la esposa, le pertenecemos a Dios. Y como consagrados en el sacramento del matrimonio, Él tiene que respetarla a ella a Él. Son los dos una sola carne, pero somos pertenencia de Dios. Somos propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Es que nos hemos tomado atribuciones que no nos corresponden. Aquí dice, bueno, ya terminamos la parte bíblica, pero ¿qué es lo que quiero? Que nos quede bien claro para que hagamos una oración. Saulo aprendió lo que tenía que aprender. Saulo se convirtió en Pablo y Pablo se convirtió en San Pablo. 1. 2. Saulo no volvió a tomar en cuenta sus proyectos ni a revolver todo eso de doctrinas. Él supo de una vez la doctrina del reino de los cielos que tenía que enseñar, enseñada por el mismo Jesús. Se me dio a la mente Jonás. Jonás fue otro que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, ayunando 3 días y allá encerrado. ¿Y qué le dio Dios en esos 3 días? El anuncio que tenía que llevar a Nínive, que no se lo quiso aprender cuando era un hombre tranquilo, común y corriente, y lo buscó Dios y le dijo, vete a Nínive y dile a ese pueblo esto y esto y esto. ¿Y qué dijo Jonás? ¿Yo? No, después se arrepiente, el que quedó mal soy yo. En otras palabras, yo me voy a hacer esa locura y me matan. No la quiso hacer y compró un boleto para irse para otro lugar. ¿Y qué le pasó? El barco donde iba se iba a hundir. El barco donde iba perdió todo el pertrecho que llevaban. Perdieron todo lo que llevaban por culpa de la huida de Jonás a Dios. Jonás le estaba huyendo. Mira tus acciones, yo miro las mías y veamos qué debida relación tenemos en este momento con Dios. Miremos qué relación tenemos, si es debida relación con Dios o estamos huyéndole a Dios o estamos persiguiendo a Dios. Porque podemos huir, no perseguir. Muy silenciosamente me escurro y no voy a la iglesia y no le ayudo al sacerdote y me invitan a hacer un grupo y me escurro. No, me escurro. Ay, hijitos, a Jonás le salió dura su vida porque después les tocó desierto a pleno sol con una gran enseñanza de una enredadera que el Señor permitió que en una noche naciera para que le quitara el calorón del desierto. Pero a la mañana siguiente, para darle una lección de que Dios cuida a los suyos, así como cuidó a Jonás y le dejó que esa enredadera le quitara todo ese sopor, todo ese calor miedoso, al día siguiente un gusanito se comió la raíz y la enredadera se secó. ¿Y qué le dijo Dios a Jonás? Si a ti te duele algo que tú no hiciste, ¿cómo no me van a doler a mí las almas que yo he creado? Ahí está. Entonces son lecciones que muchas veces son duras que Dios nos da. A veces hasta se tiene que llevar seres queridos nuestros que o son un estorbo o somos un estorbo para ellos, para que de una vez nos decidamos si les sirvamos. A veces se los tiene que llevar. Yo me pongo a pensar muchas veces en sacerdotes
con una mamá bien buena, bien querendona, pero una mamá de esas que atacan y está detrás del cura todo el tiempo y no deja vivir al sacerdote. Sí, de pronto Dios se tiene que llevar la mamacita, muy buena, muy querida, el sacerdote muy buen hijo, pero no podía ejercer su ministerio porque tenía que estar pendiente de la mamá y pegado de la mamá porque la mamá no lo dejaba. Hasta vivía en la casa cural, cuidándolo. Eso está bien, pero tampoco está tan bien. Dios se lleva a esa persona y el sacerdote tiene toda la libertad para actuar, que antes no tenía. Son ejemplos muy duros, pero pensemos cómo está mi entrega al Señor. ¿Cómo está mi disponibilidad para hacer lo que Él quiera de mí, en mí y conmigo? De mí primero, en mí segundo y conmigo para llevarlo a otros. ¿Cómo está mi disponibilidad en el servicio de mi ministerio? Porque dime tú que pobrecito el sacerdote, ese sacerdote tan solito, y aparece la mujer para acompañar al sacerdote. Eso no es de Dios, entiéndalo bien claro. El sacerdote tiene una sola mamá. Usted no puede ser la mamá del cura. Usted le va a estorbar al sacerdote. Segundo, el sacerdote está muy solito, pero tiene un cartapacio de películas así. Yo las he visto en algunos lugares del mundo. Y entonces solito llega y se pone a ver una película. Y como al padre le encantan las películas, el uno le regala a uno, el otro lo regala. ¿Qué tipo de material le han dado al padre? Y si él tuvo la sabiduría para no pegarse de eso y desamparar a Dios y no dejar su oración y no dejar su vida de sacrificio y entrega por esas películas, ¿qué favor le hicieron? Eso también es otra cosa. Y podríamos seguir analizando cómo está tu vida, cómo está mi vida, cómo está tu entrega, cómo está mi entrega al Señor, cómo está tu servicio a Dios, cómo está mi servicio. Por ejemplo, tú tienes un don lindo de música, a ti te encantan los jóvenes, ¿por qué no diriges un grupo de jóvenes en tu parroquia? Con esa música los atraes, para eso te la dio Dios. ¿Para qué la estás usando? Hay muchas cosas que podríamos ver, muchas. Vamos a hacer una oracioncita y vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Y abramos el ojo y el oído espiritual, porque Dios llama y nos deja responder. Y Dios llama y nos da las circunstancias para responderle. Si nos sentimos estancados, no cambiemos el llamado de Dios por otra cosa. Hablemosle al Señor para que Él quite de nuestro camino los obstáculos que no nos dejan ser de Él. Cierra tus ojitos y vamos a entregarle al Señor nuestra vida, así como la tenemos hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar rezando la oración a la sangre de Cristo. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta oración nos libere, nos purifique y nos bendiga. Ponle atención y verás qué maravilla. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu Espíritu Santo y de tus gloriosas llagas, por virtud del Inmaculado Corazón de tu Madre Santísima, por virtud de sus 7 dolores, nosotros cubrimos y sellamos con tu preciosísima sangre nuestra inteligencia, memoria e imaginación, nuestra voluntad, potencias y sentidos, nuestro inconsciente, subconsciente y consciente, nuestro mecanismo de sueño.
nuestro cuerpo, alma y espíritu, nuestro pasado, presente y futuro. Y del mismo modo, cubrimos y sellamos a todos nuestros familiares donde ellos estén. Detengamos un momentico la oración y démonos cuenta. Acabas de cubrir todo tu ser con la sangre de Cristo, con el poder sanador de sus llagas divinas y con el poder del Espíritu Santo, por intercesión de la Virgencita, por sus 7 dolores. Acabas de cubrir tu pasado, tu presente y tu futuro. Y también estamos sellando a nuestros familiares donde quiera que estén. Si tú crees, imagínate que esos familiares están como recibiendo una cubierta de pura sangre de Cristo, para que los proteja, para que los cubra, para que los selle, para que los bendiga. Sigamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo, con su preciosísima sangre, nosotros cubrimos y sellamos el aire, el agua, la tierra y el fuego que componen todo lo material que nos rodea. Las redes eléctricas, de alcantarillado, de gas, los aparatos eléctricos y electrónicos y todo lo que tú tengas en tu casa funcionando con electricidad. Que así queden cubiertas y selladas todas nuestras casas. Piensa en la casa donde tú vives. Si eres un hombre o una mujer casados, piensa en tus hijitos, en la casa de cada uno de tus hijitos, si tienes hijitos. Piensa en la casa de tus papás. Piensa si eres una persona consagrada a Dios, en tu comunidad religiosa, en tu seminario, en tu parroquia. Piensa en todas las personas que viven o vivimos en esa casa y en las personas que el Señor enviará a nuestras casas, como los alimentos y los bienes que el Señor generosamente nos envía para nuestro sustento. Piensa en las casas de todos tus familiares, sus pertenencias y las nuestras. Por ejemplo, si tú vives en una finquita, piensa en los animalitos, piensa en tus trabajadores, piensa en las familias de tus trabajadores. Si tú trabajas en una empresa, en una fábrica, cúbrela, báñala y séllala con la sangre de Jesucristo. Y piensa en todos tus compañeros de trabajo, en tus jefes, las personas responsables por ti. Séllalos todos con la sangre de Jesús. Sella con la sangre de Jesús si tienes pertenencias como tu automóvil o cualquier otra cosa que tengas. Sigamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo y con su preciosísima sangre, nosotros cubrimos y sellamos todo a nuestro alrededor, los vehículos, las carreteras, a quienes transitan por ellas. Y cubramos
en nuestro país a los gobernantes, a los políticos, a los subversivos, y cubramos y sellemos todos los centímetros y metros, kilómetros de tierra que tenga nuestro país, hasta el último rinconcito, pedacito de tierra que haya en nuestro país. También a todos los habitantes que haya en nuestro país, sean de donde sean, entrégaselos todos al Señor. Cubrimos y sellamos el norte, el sur, el oriente, el occidente, arriba y abajo, y la puerta de los abismos. Que por este cubrimiento y sellamiento la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre nosotros, nos impregne, nos rodee, nos aísle, de tal modo que ahuyente lejos de nosotros a todo espíritu inmundo y a toda fuerza o influencia venida de ellos que quiera perturbarnos. Que entre nosotros solo haya cabida para la luz y la verdad, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, por un segundito pensemos lo siguiente. Cuando vayas a cubrir, cubres en el nombre del Señor Jesús, cubres con el poder de su Espíritu Santo, cubres con su sangre y sus llagas divinas, y cubres por intercesión del Inmaculado Corazón de María, por sus 7 dolores. ¿Y qué vas a cubrir? Cubres todo tu ser. Entendimiento, memoria, voluntad, potencia, sentidos. ¿Qué más vas a cubrir? Cubres tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Qué cubres? Cubres el aire, el agua, la tierra y el fuego que componen todo lo material de lo que nos rodea. Cubres todas las redes eléctricas, de alcantarillado, de gas. Vas cubriendo todo lo que es tuyo o está a tu alrededor. También cubres a tus seres queridos donde estén, sus hogares, sus familias, sus pertenencias. ¿Qué más cubres? Cubres el oriente, el occidente, el norte y el sur. Cubres todo, absolutamente todo. Cubres tu país, cubres los gobernantes, los políticos, cubres a los subversivos y a cada habitante del país. Ahora cubre todas tus pertenencias y a todas las personas que han de llegar a tu casita o a los hogares de los tuyos. Cubre las carreteras, los carros, las personas, los animales, las cosas que te encuentres en la vía. Es una forma de orar cada mañana antes de salir de tu casita. Vamos a cerrar este programa con la consagración a la Santísima Virgen. Cierra tus ojitos y si tienes una medallita o algo de la Virgencita allí contigo, agárralo. Y repite: oh María, Reina del cielo y de la tierra, en tus manos renuevo y ratifico hoy mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, al mundo, a sus placeres, a su ambiente de inmoralidad, a mí mismo, a mi mentira, a mi soberbia, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con Él en la fidelidad de cada día
a la voluntad del Padre. Señora mía, yo te elijo en este día en presencia de toda la corte celestial como a mi madre y a mi reina. Yo te entrego y consagro con total sumisión y amor mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y el valor mismo de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejándote un entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción alguna, según tu querer, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén, amén, amén. Termino con esta pequeña reflexión. ¿Tú te imaginas frente a toda la corte celestial, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgencita, San José, los santos apóstoles, los santos ángeles, los santos arcángeles, y tú frente a todos ellos diciendo, ponle cuidado, señora mía, yo te elijo en este día, en presencia de toda la corte celestial, como a mi madre y mi reina. ¡Wow! Oiga, por favor, qué bendición. ¿Cómo será la alegría de Jesús eligiendo a su mamá como tu mamacita y tu reina? Bueno, démosle gracias al Señor y pensemos seriamente. Si Dios nos llama, hay que responderle, sin peros ni porqués, ni si puedo o no puedo, si soy capaz o no. Lánzate, entrégate, que Dios tiene todo para ti. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, por medio de San Pablo, pedimos hoy bendiciones grandes para cumplir el ministerio o la misión que tú nos has confiado. Muchas gracias. Señor los bendiga y les guarde, hermanos. Que la paz de Cristo quede con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los invito al próximo programa y recuerden que en hijasdelfiat.org/Jesús te sana están los programas que tú puedes empezar a ver de acuerdo a los temas. Y ahí los puedes ver la lista. Ahí está la lista completica de 374 programas. Dios les pague y los espero mañana con la ayuda de Dios.